Hoy es lunes 29 de septiembre del 2025 y aquí en la cabina de audio de Brújula me da muchísimo gusto saludar al analista, gran analista, colega, amigo Carlos Bravo Regidor, que estás estrenando novela. No, ¿cuál novela? Por favor. Es un libro de entrevistas que se llama Mar de Dudas. Lo publica la editorial Grano de Sal en conjunto con Gato Pardo. Y ya estábamos platicando tú y yo antes de que arrancáramos, pero me parece fascinante. 3 años te la pasaste haciendo entrevistas a estos grandes pensadores. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Mi primera vez en cabina. No mi primera vez en Brújula, pero mi primera vez en cabina. Exacto. Así es. La primera entrevista la hice en enero del 2022 y la última en diciembre del 2024. Entonces fueron prácticamente 3 años. Son pensadores por todo el mundo. Sí, entonces, o sea, sí hice un esfuerzo muy deliberado de tratar de estirar la mano un poquito más lejos, ¿no? Hay, hay un intelectual búlgaro, un desigualdólogo serbio, una escritora turca, un filósofo español, un historiador argentino, una teórica política italiana, un historiador cubano. O sea, realmente sí traté de cubrir pues lo más que podía cubrir. Y creo que pues sí se logró. O sea, es un libro bastante plural, no solo en cuanto al origen de los autores con los que pude conversar, sino también en términos de perspectivas, de especialidad. Creo que es un mosaico, siempre podría ser más grande y más diverso, pero de entre los 14 que terminaron siendo, creo que sí se logró, tener esa pluralidad de voces. Oye, Carlos, ¿y cómo escogiste estos pensadores y cómo te acercaste a ellos? Te lo pregunto porque en la medida que me digas eso voy a entender por qué quisiste y nos vas a dejar entender a todos por qué quisiste escribir este libro. Bueno, mira, la verdad es que este libro es un desenlace originalmente no planeado. O sea, todo empezó con un libro que leí, que me encantó, lo platiqué con mi editora en Gato Pardo, Sandra Barba, y cuando le estaba contando el libro me dijo, deberías hacerle una entrevista. A mí me interesaría publicar esa entrevista. Así empezó, esa frase. Pero, ¿y cuál fue el libro? Fue Pablo Stefanoni, un libro que se pregunta en su título si la rebeldía se volvió de derechas. Ok. Ahí empezó. Justo ¿no? Subrayé para preguntarte lo de él. Sí. O sea, subrayé cositas de cada uno, pero la de él le puse negro y subrayado porque dije, esa quiero. Sí. O sea, se me pareció, pero ahorita te voy a explicar por qué y a todos. Pero bueno, o sea, entonces. Esa fue la primera cronológicamente, no es la primera en el libro. No. A raíz de esa lectura, que a mí me pareció realmente muy estimulante en términos intelectuales porque, pues tú lo sabes, nos acostumbramos a pensar que la derecha era el partido del orden, de la tradición, y la izquierda el partido contestatario de la rebeldía. Y pronto, quizás ahí podrías pensar que a veces la derecha el partido de la intolerancia y la izquierda el partido de la tolerancia. Sí. Pero pues... De un tiempo acá, de pronto empezamos a observar que las derechas se vuelven muy disruptivas. No son las derechas, a las que nos acostumbramos, podemos decir de los 80 para acá quizás, ¿no? Institucionales, ¿no? De reglas, de acuerdos, ¿no? Sino derechas rompedoras, llámese Donald Trump, llámese Milei, llámese Bolsonaro, llámese Bukele, en fin, solo para ubicarnos, aquí en América, en nuestro hemisferio, ¿no? Entonces a mí me pareció increíble porque ese libro realmente me ayudó a entender algo que yo creí que entendía, pero que de un tiempo acá como que ya no me cuadraba, ¿no? Entonces, es esa sensación de que este es un libro que me está ayudando a repensar el presente con nuevas categorías, que ya no son las que yo aprendí cuando iba a la universidad, que de pronto ya no acaban de servir o ya no son válidas para entender lo que está pasando. A raíz de esa entrevista empecé a encontrar otros libros susceptibles de ser leídos en esa misma clave, ¿no? Y entonces empecé a hacer otras entrevistas, ¿no? Empecé otra, y así se fueron acumulando. Era un proyecto originalmente con la revista Gato Pardo, donde yo publiqué varias de estas entrevistas, y de pronto el ¿Pero presidente qué les escribías a los pensadores para decirles, oye, leí tu libro, me das una entrevista? Ese es otro, cada uno es una historia. O sea, hay algunos increíbles que con un DM por Twitter establecí el contacto, otros con un correo electrónico, otros, busca a la editorial o a la gente que te ponga en contacto con,
Y otros que pues mandaban mails, nada, mandaba mensajes en redes, nada. Entonces, oye, ¿tú conoces a alguien que pudiera llegar? Amigos que sabía que tenían amigos donde estas personas eran profesores, ¿no? Y hubo algunos que me tomó 6 meses poder ¿Quién fue el más completarla. complicado? Fukuyama. Ay, Francis justo Fukuyama, te iba a sí. pensar que... Fukuyama fue muy difícil. Aunque yo sé quién te hubiera ayudado aquí en México, Mira, pero bueno. de haber sabido. A lo mejor fue el que me ayudó en una de esas. Pero te digo, cada entrevista es toda una historia con sus sorpresas increíbles en términos de accesibilidad. Ajá. Y otras, bueno, con dificultades innecesarias. Pero bueno, son parte del sabor y del color de un proyecto como este. Y entonces así empezó, y bueno, nada más para terminar la historia de dónde salió esto, en algún punto cuando ya llevábamos varias, Alejandro Legorreta, el presidente de Gato Pardo, me dijo, oye, habría que darle una segunda vida a esto, que no se quede solo en las páginas de la revista, deberías hacer un libro. Y entonces me acerqué con Tomás Granados, el director de Grano de Sal, y ahí empezó el proyecto del libro. Entonces él me dijo, bueno, hagamos una selección de las entrevistas, algunas de Gato Pardo, pero haz otras que sean inéditas, que sean para el libro. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí me puse a hacer otras, ¿no? Y eventualmente, iban a ser originalmente 12. Terminaron siendo 14 porque, bueno, pues afortunadamente me salieron más entrevistas de pronto. Yo creo que vas a tener un segundo libro de esto. Te podría dar nombres de otros que siento que... Claro, hubo algunos que quise entrevistar y no pude, Ajá. ¿no? O sea, yo además te puedo decir que este fue un libro no solo fácil, sino muy grato de escribir, porque me permitió, pues ahora sí que con el pretexto del trabajo del proyecto, pues ponerme a leer la obra de pensadores a los que tenía muchas ganas y nunca lograba hacerme el tiempo, ¿no? Entonces fue gratísimo, la verdad es que no lo padecí, al contrario, yo te puedo decir que aunque el tema no sea particularmente estimulante muchas veces porque hablamos de la desigualdad, de la guerra, la decepción, del populismo, de la posverdad, exacto, ¿no? Del desencanto, a pesar de que no es muy estimulante en ese sentido, la verdad es que en términos intelectuales fue fascinante, ¿no? Y como lector de estos autores, tener la oportunidad de trasladar la conversación que implica leer un libro. Tú tienes una conversación con las páginas como lector, de pronto poder trasladar eso y tener la conversación directamente con el autor o con la autora, la verdad fue algo increíble. No, bueno, imagínate, pues es medio lo que estoy haciendo yo contigo. Estamos aquí en un Inception, ¿no? Exacto. A ver, para entrar en materia, voy a arrancar justo con Pablo Stefanoni, este periodista, historiador argentino que estudia movimientos de derecha juvenil irreverentes, el tema de los memes, los troles, ¿no? Y yo te preguntaría, siento que, por ejemplo, el asesinato de Charlie Kirk. Yo insisto en ese tema, ejemplo, pero es que gran ejemplo. Estoy pensando en lo que traían los casquillos, las balas. Eran memes, las palabras que venían ahí, esto de OWO, y luego las flechas con un sentido y otro que se supone que es la bomba más potente de un videojuego. En fin, todo lo que traía esto me da a entender que este joven, Tyler Robinson, estaba metidísimo en las redes sociales y por ende en los memes. Entonces, preguntarte que de leer a Pablo Stefanoni a ver lo que le pasó a Charlie Kirk, pues, ¿qué piensas para México en esto? ¿Tendremos este tipo de problemas en México? Aquí no hay acceso a las armas como en Estados Unidos, pero de esta violencia, aunque sea verbal, por el tema de estas juventudes de extrema. De extrema derecha. Pues mira... No quise decir derecha en el caso de Tyler Robinson porque todavía no se sabe eso y creo que es irrelevante. Los extremos. Bueno, digamos, más allá del caso particular, lo que sí hace no tantos años, la CIA publicó el estudio más acabado sobre lo que se llama el terrorismo doméstico en Estados Unidos. Y pues ahora sí que fue la propia autoridad la que dijo que la principal amenaza en términos de terrorismo doméstico no era el yihadismo, no era la izquierda, era la extrema derecha. Y digamos que son además, esto no es una casualidad porque son los que más defienden, por ejemplo, el tema de portar armas, ¿no? O sea, hay una serie de concatenaciones en términos de ideas y de perfiles, que pues te decía yo, en general los movimientos que estudia Stefanoni y Charlie Kirk, no sé el asesino, pero Charlie Kirk sí pertenecía a esos círculos de redes y de memes de extrema derecha,
que desde luego sí representan un desafío en términos analíticos, porque no son, como te decía, la derecha tradicional, son una derecha muy rebelde, rompedora, disruptiva, antiinstitucional, ¿no? O sea que en realidad los ves y dices, híjole, pues yo me acostumbré a que los rebeldes eran los de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Los contestatarios, los que... Y aquí algo pasó en el espectro político, que creo que esa es digamos, para mí al menos una de las grandes ideas de Stefanoni. Algo ha pasado en las últimas décadas en la configuración de los espectros políticos, que no es que haya dejado de haber derechas o izquierdas, las sigue habiendo, nada más que ya no son como antes. La derecha ya de no pronto, caben en esos catálogos que tú y la dices izquierda primero. Frente a esas derechas se ve como muy conservadora de pronto, muy bien portada, y no, espérate, los derechos humanos o las instituciones que digas... Esas son las cosas que antes decía más bien los liberales, ¿no? Medio a la derecha. O sea, ha habido una reconfiguración, pero que no significa que por portarse como antes se portaban los de izquierda, hayan dejado de ser de derecha. Tienen una agenda de derecha, pero en coordenadas que son distintas a las del mapa tradicional que habíamos aprendido. Y ahí yo me brincaría a Nadia Urbinati. Ella es una politóloga ítalo-estadounidense que advierte que el populismo no solo confronta a élites contra pueblos, sino deforma instituciones liberales desde dentro. Así es. Entonces, ¿cómo vincula ella la polarización digital con la desinformación? Y, o sea, ¿qué aprendiste de esto, de esta polarización, desinformación, a partir de la plática con ella? Mira, es muy interesante porque ella no intenta definir qué es el populismo, evita muy deliberadamente esa ruta, y la pregunta que ella trata de contestar más bien es, ¿qué hace el populismo? Okay. Y lo que ella encuentra en efecto es que el populismo tiene una relación parasitaria con la democracia. Sin democracia no puede haber populismo, porque el populismo necesita de manera indispensable la legitimidad electoral. O sea, en China... No puede haber populismo. No hay populismo. No. Pero fíjate, esto es interesante porque muchas veces hemos asociado cierto tipo de gobiernos dentro de regímenes autoritarios, para no ir más lejos, en México. Y lo comentamos, no es una entrevista, ninguna entrevista es sobre México, pero en algunos casos sale de pronto México. Lo comento con él, le digo, bueno, pero es que, perdón, no con ella, sino con Finchelstein. Pero bueno, para el punto es lo mismo. En México solemos pensar que quizás Lázaro Cárdenas o que Luis Echeverría fueron populistas. Según esta definición, no pueden haberlo sido porque no tenían legitimidad democrática. Tenían otro tipo de legitimidad histórica, de desempeño, ¿no? Pero propiamente en términos de que hubiera un régimen democrático del que surgieran estos movimientos populistas, que además siempre son desafiantes respecto al establishment, a las élites, ¿no? A las tecnocracias, no. Entonces, ella dice, el populismo es como una suerte de parásito que se le pega a la democracia, que se nutre de sus déficits, de los agravios, de sus excesos, y empieza a utilizar la democracia, las instituciones, los métodos de la democracia, para deformarla. Pero ojo, porque en el momento, o sea, la deformación implica cosas que, oye, esto es democrático, pues es menos democrático, hay un retroceso, hay déficits, ¿no? Hay captura de instituciones y tal. Hay un punto, o sea, el parásito no puede matar al organismo que está parasitando, porque si lo mata, se mata a sí mismo. Como si fuera un virus. Exacto. El virus necesita de un cuerpo vivo para sobrevivir, claro, ¿no? Ejemplo paradigmático lo que pasó en Venezuela. Chávez tenía legitimidad democrática, Maduro dejó de tenerla, y en ese momento Maduro ya no puede ser considerado, según la tipología de Urbinati, populista, sino ya es un dictador. ¿No? Luego, hablando de erosión democrática, pienso en Laura Gamboa, esta politóloga colombiana que justo estudia cómo las oposiciones pueden frenar el autoritarismo sin caer en extremos. Y me surge la duda de pensar en qué papel pueden tener la oposición en países como México, como Estados Unidos, Argentina, en fin, para... Pues pensar o sea, el juego democrático, el chiste del juego democrático es que si en esta ronda perdiste, sabes que no lo perdiste todo y puedes ganar en un futuro. Correcto.
Pero siento que, por ejemplo, en Estados Unidos, como los demócratas pintaron la elección del 2024 como una amenaza contra la democracia, una amenaza existencial que perdieron, y los veo como destanteados, desorientados, porque si ya pusiste en esos términos la elección y la perdiste, pues ¿qué sigue? Claro. Y en México un poco lo mismo también para la oposición, como pintamos de esa forma, o se pintó de esa manera la elección del 2024, ¿qué sigue para la oposición? Y pues no sé si por eso no se pueden reconstruir. El libro con el que yo platico, sobre el que yo platico con Laura Gamboa, que se llama Resisting Backsliding, es un libro fascinante donde ella compara el caso colombiano con Uribe y el caso venezolano con Chávez. Y dice, aquí teníamos dos líderes con pretensiones hegemónicas, con cierta, digamos, propensión autoritaria. En Colombia Uribe no pudo lograr, digamos, todo lo que él se proponía en términos de reelección, de captura de instituciones, y Chávez sí pudo. ¿Por qué? Y lo que es fascinante de su respuesta es que su respuesta no depende de lo que hacen o dejan de hacer esos líderes con pretensiones hegemónicas, sino de lo que hacen las oposiciones. Lo que ella encuentra en el caso colombiano es que las oposiciones se propusieron objetivos moderados. Las oposiciones querían, pues, que se respetara el debido proceso, que se cumplieran los tiempos, los trámites, defender a los jueces, defender a la prensa libre, ¿no? Y para conseguir esos objetivos moderados siguieron estrategias institucionales, ¿no? Nunca trataron de derrocar a Uribe, nunca pusieron en entredicho la legitimidad democrática que él tenía, ¿no? En cambio, las oposiciones venezolanas se propusieron objetivos radicales. Sacar a Chávez. Sacar a Chávez a la malagueña, ¿no? Y siguieron estrategias extrainstitucionales. Que más o menos, digo, lo mismo ocurrió un poco en Estados Unidos, pero... Bueno, el 6 de enero es claramente un objetivo radical con una estrategia extrainstitucional que es, pues, asaltar el Capitolio, ¿no? Pero logran ganar los mismos que asaltaron el Capitolio. 4 años después. Sí. En esa elección perdieron. En esa perdieron. ¿No? Bueno, ya habían perdido. O sea, también una cosa, digamos, bien interesante de ese libro de Laura Gamboa es que dice, qué importante es que lo que hacen las oposiciones en ese tipo de situaciones les permita ganar tiempo. Puede que estén débiles, pero en la medida en que logran estirar el tiempo y que la democracia sobreviva, siempre hay una oportunidad para vivir el día siguiente, justo lo que tú decías. A menos de que seas Bolsonaro. Bueno, a Bolsonaro le funcionó hasta que le dejó de funcionar. Y su ahora... 6 de enero, pues, fue su caída, como no lo fue con Donald Trump. El punto al final es muy importante lo que hagan las oposiciones, a pesar de que parezca que están débiles o arrinconadas, puede hacer toda la diferencia en términos de la supervivencia de la democracia. Y, a ver, yo veo, la verdad, un momento de desesperanza en algunos, no en todos, porque hay gente que está muy contenta con los actuales liderazgos, pues tanto en Venezuela, en México, en Estados Unidos, o sea, en todos los países, como hay tanta polarización, pues hay una parte de la población que está contenta, pero otra que está con mucha desesperanza. Y pienso en esta escritora y periodista turca, Temel Kuran. Temel Kuran, sí. Ok. Que ha sido muy crítica de Erdogan. Sí. Y ella habla de reconstruir confianza en tiempos de desesperanza democrática. Mira, ella, te diría que es la entrevista más rara de todas las que hice. Ok. Porque la hice, bueno, el pretexto de la entrevista empieza siendo su libro más reciente, que se llama Juntos. Pero ella tiene otro libro que hizo mucho ruido, que se llama Siete pasos de la democracia a la dictadura. Ok. La peculiaridad de Temel Kuran es que en lugar de hablarnos de instituciones, de oposiciones, de líderes, ese libro en particular habla de cómo se vive en el fuero interno, ese proceso de cuando empiezan a surgir este tipo de líderes, la polarización, esa política donde parece que ya no es posible dialogar. De hecho, en el preámbulo de esa entrevista transcribo una larga cita del libro anterior, no el de Juntos, donde ella se imagina cómo sería una discusión entre Aristóteles y un populista.
Ok. Y es una discusión desquiciante para Aristóteles, que trata de seguir cierta lógica, y el populista constantemente está menoscabando la lógica en la que él trata de entablar una comunicación con él, ¿no? Pero nos sirve, digamos, en la medida en que ella te habla de algo que casi no hablamos, pero que nosotros que nos dedicamos a esto lo vivimos todo el tiempo, es cómo te afecta personalmente. Uh-huh. Porque más allá de que sí puede ser fascinante en términos analíticos, intelectuales, tiene una dimensión moral que a veces, pues eso, es muy desmoralizador, ¿no? Entonces ella dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos reconstruir nuestra fe en la vida colectiva en una situación que de pronto es tan hostil o tan adversa? Y escribe un libro como con 10 lecciones. Por ejemplo, dice, no enfaticemos tanto el tema del orgullo, sino preocupémonos más por la dignidad, por ejemplo, ¿no? O en lugar de el enojo, de entregarnos al enojo, no soltemos la capacidad de poner atención. Es casi, y lo menciono con ella en la entrevista, algo, va a sonar horrible como lo digo, pero voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible. Es casi un libro de autoayuda política el que ella escribió. Ajá. A mí me pareció deslumbrante. Para un político, para un aficionado a la política, para cualquiera que vive en un país donde alguien hay que política. está viviendo en su fuero interno las consecuencias y el impacto de estos procesos tan desconcertantes y muchas veces tan desmoralizantes. Uh-huh. Pero bueno, pues ella sí encuentra, digamos, maneras, espacios, perspectivas en función de los cuales es posible recuperar la fe a pesar de que el mundo esté tan descompuesto. Por eso la dejé casi al final, porque la última pregunta que te tengo, querido Carlos, se llama Mar de Dudas. Uh-huh. Y tú dices en tu introducción que lo que quieres es resolver ciertas dudas, uh-huh, y por eso te adentras a leer y estudiar a todos estos grandes pensadores. ¿Qué dudas resolviste? Mira, esa es una muy buena pregunta, y voy a ser muy honesto contigo. Yo creo que este es un ejercicio que más que resolver propiamente las dudas, a mí como autor me enseñó a evitarlas mejor, a entender que estamos en un momento de muchos cambios muy profundos y muy rápidos, y de pronto la ansiedad de certidumbre nos impide aprender. O sea, cuando están pasando tantas cosas y te sientes desconcertado, pues claro que quisieras poderte agarrar de un mástil o pisar una tierra firme, ¿no? Pero pues estamos en un momento en donde eso no lo hay y tenemos que aprender a navegar el mar de dudas. Y te diría que todas las entrevistas al final siempre tienen de alguna manera una idea, una frase o algún intercambio donde lo que aprendemos es a vivir en la incertidumbre de una manera un poco menos ansiosa, incluso dudando de nuestras dudas. Menos ansiosos. Sí, porque pues es ni modo, nos tocó vivir este momento, no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero incluso ahorita que tú mencionabas los que ganan y los que pierden, ¿no? Uh-huh. También los que ganan se sienten inseguros. Sí, 100%. Porque esto se está creando sobre la marcha. Uh-huh. ¿No? Y quienes pierden no tienen por qué desmoralizarse, porque como decíamos con los ejemplos de la oposición, las cosas pueden cambiar rápido y ellos tienen agencia, tienen capacidad de influir o de impactar en el curso de los acontecimientos, y los que ganaron también están improvisando. Totalmente. No hay un libreto escrito, el futuro está abierto, y si algo nos enseña este momento, que para todo efecto práctico, comparado con el de los 90, que te acuerdas que decíamos que era el fin de la historia. Bueno, no decíamos, decía Fukuyama. Decía Fukuyama, bueno. Hoy estamos viviendo el fin de la historia. Y si estos 30 años nos enseñan algo, es que el futuro no está escrito. Y como dice Krastev en la entrevista final, la historia no se casa con nadie. Totalmente de acuerdo. Gracias, querido Carlos Bravo, regidor, por Mar de Dudas, conversaciones para navegar el desconcierto. Gracias a ti. Carlos está en este momento presentando su libro por todas partes, muy selectivo, pero por muchas partes, más bien vamos a decirlo así, y vamos a dejar en las notas de este episodio exactamente en dónde pueden ir a ver una de estas presentaciones por si es algo que se les antoja.